Hermanos, que el Señor los bendiga. Agradecemos al Señor porque es bueno, porque nos permite estar aquí otra vez. Te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y nos presentamos delante de ti, Señor. Te pido que nos perdonen nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a cantarte un canto, Señor, y vamos a escuchar tu palabra. Te pido que seas tú con nosotros, Señor, que te agrades. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer el Salmo número 100. Salmo número 100. A lo mejor por ahí alguno ya se lo sabe. El Salmo número 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a entonar ese canto que dice: alabado sea Cristo. Amén. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Alabado. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando en mi vida una vez más. Obras en tu pueblo con poder y majestad, y te siento más y más. Amén, hermanos. Así que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Aleluya. Santo Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aquí estamos nuevamente. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde. Vamos a hablar de fe, hermanos. Vamos a hablar de victoria. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora
acerca de la fe que nosotros debemos de tener para recibir de parte de nuestro Dios. Vaya la palabra, hermanos, en un pasaje bien conocido que es el Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Es una parte conocida. Tenemos pues, unos pequeños problemas, pero se están solucionando. La señal, hermanos, se está corrigiendo y ya va a llegar en este momento bien a su dispositivo. Entonces ténganos un poquito de paciencia, de calma, y usted va a ser bendecido en esta tarde. Amén. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo número 6, un pasaje muy conocido, pero vamos a hablar acerca de la fe que nosotros necesitamos, tenemos que poner en práctica para recibir lo que Dios tiene para nosotros, que son infinidad de cosas que Dios tiene y bendiciones que Dios tiene para nosotros en estos días, hermanos. Ciertamente hay una situación complicada, pero si nosotros confiamos en el Señor obrará poderosamente a favor de nuestras vidas. Mateo capítulo 6, y voy a ir explicando cada versículo que vamos leyendo. Fíjese, ¿quién no ha estado, hermanos, en algún momento de su vida afanado o turbado por algo que necesitamos? Y ese afán puede haber traído a nuestras vidas un deterioro en nuestra salud, algún problema con alguien más, porque andamos estresados, andamos alterados. Pero la palabra nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir de parte de nuestro Padre Celestial. A partir de ahora vamos a hablar, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a decir Padre Celestial. Usted, la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos inicia Padre nuestro. Padre, tenemos un Padre y ese es el Padre Celestial. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, yo tengo un Padre Celestial, nuestro Dios. Dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Da una instrucción, una indicación. Esta palabra no fue dada ni por Pedro, ni por Juan, por nadie. Fue dada por nuestro Señor Jesucristo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando el Señor Jesús les dice en esta indicación, en este pasaje, no te afanes. El afán, hermanos, es el deseo intenso que mueve a las personas a hacer ciertas cosas, pero en exceso. Cuando nosotros nos esforzamos, nos afanamos, nos dedicamos y ponemos tantas fuerzas, tantos deseos en hacer algo que realmente puede provocar un problema, como lo vamos a ver más adelante en lo que trataré de explicar. Pero el Señor les dice una pregunta, pero que pueda ser entendida por los discípulos. Una fe práctica, un entendimiento práctico para que podamos llevarlo en acción, podamos accionar. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando la palabra habla acerca de que no es la vida más que el alimento, está comparando la vida con el alimento y también está comparando el cuerpo con el vestido. Entonces aquí hay un orden de prioridades para nuestro Señor, para nuestro Padre Celestial. Tenemos una vida y tenemos un cuerpo. Nosotros en algún momento podemos afanarnos por el alimento o por el vestido que nosotros necesitamos. Pero cuando el Señor dice no es más la vida que el alimento, el Señor no está centrado nada más en el alimento que nosotros debemos de tener en nuestra mesa o nuestra alacena para que podamos comer. El Señor le interesa todo lo que gira y todo lo que está en nuestra vida. No solamente el alimento es una parte de nosotros, de nuestra propia vida, de lo que nosotros necesitamos. Entonces el Señor le está mostrando, les está enseñando a los discípulos que para Él el alimento ciertamente es importante, pero es más, para Él vale más la vida de las personas, para Él vale más la vida tuya.
Y quiero decirte que el Señor Jesús murió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dios, nuestro Padre, no solamente está centrado pensando en que yo necesito el alimento, porque es una necesidad diaria que nosotros podemos tener, que necesitamos comer. Pero Él no dice, bueno, voy a ver cómo le hago para que Él pueda comer. Él está interesado en todas las áreas de nosotros, en nuestra área física, en nuestra área emocional, en todo lo que engloba, hermanos, la vida que nosotros tenemos, en nuestra salvación, en la paz, en nuestra salud, en todo Dios tiene un interés por nosotros. No hay una parte de nuestra vida en la cual nuestro Padre no esté interesado. Él está interesado en todas las áreas de nosotros y tenemos que entender que nosotros podemos turbarnos o afanarnos por algo, pero Dios le importa todo alrededor de nosotros y de nosotros. El alimento es una parte de lo que es parte del interés de Dios para nuestra vida. Pero también dice, y el cuerpo más que el vestido. En algunas ocasiones nosotros podemos poner más atención en lo que nosotros necesitamos como vestimenta, pero eso Dios lo va a proveer, el vestido que nosotros necesitamos. Dios está interesado, nuestro Padre está interesado más en nuestro cuerpo, porque dice, ¿no es más el cuerpo que el vestido? Y el cuerpo que nosotros tenemos, a nuestro Padre Celestial le interesa que nosotros podamos estar sanos, que nosotros podamos alimentarnos bien, que nosotros podamos vivir bien. Es un interés de Dios que nuestro cuerpo esté bien. Y cuando nosotros nos podemos afanar, podemos llegar a enfermarnos por el afán que nosotros tenemos o las preocupaciones. Entonces, sabiendo esto, que a Dios le interesa más la vida, no menos importante el alimento, pero es importante la vida nuestra para el Padre Celestial, pero también es importante el cuerpo que nosotros tenemos, que lo cuidemos, que lo nutramos bien, que lo vistamos, que tengamos salud. Si el cuerpo no fuera importante para nuestro Padre Celestial, hermanos, no diría la palabra que por su llaga nosotros hemos sido curados. A Dios, nuestro Padre, le interesa que nosotros estemos físicamente bien, que nosotros cuidemos este cuerpo porque es parte o es el templo del Espíritu Santo. Debemos nosotros, en nuestra vida debe de quedar claro que Dios se interesa en todo esto. Nuestro Padre se interesa en todo esto. No solamente es algo que se le ocurre a nosotros o a Él se le ocurrió. No, debemos de entender que cuando habla aquí, más adelante vamos a ver dos cosas que realmente son importantes. ¿Quién soy yo en Dios? Dice la palabra, hermanos, que si Él ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con Jesús, todas las cosas? No escatimó a su propio Hijo. Ninguno de nosotros ha tenido la necesidad de dar a su Hijo, a sacrificar a su Hijo. Y su Hijo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que si Él dio a su Hijo y no lo escatimó, sino que vino su Hijo a morir por usted y por mí, ¿cómo no nos dará junto con Jesús todas las cosas? Tiempo
está habiendo muchos despidos laboralmente hablando. En tu negocio posiblemente las cosas no están siendo como antes, pero eso no significa que la mano de Dios se ha cortado. Tú sigues soñando, tú sigues creyendo que Dios te va a bendecir y te va a bendecir grandemente. Pero el tema se llama fe para recibir. Nosotros como hijos de Dios debemos de creerle a Dios para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Dios es más que nuestras propias fuerzas, que nuestra propia inteligencia, que nuestra propia sabiduría. Dios tiene cuidado de nosotros. Si se da cuenta usted, antes, ¿qué es lo que tenemos? Si usted tiene a su esposa a un lado, tiene a alguien de su familia a un lado, cuando usted se casó hace 10, 20, 30 o más años, ¿qué es lo que usted tenía? Sabe que cuando nosotros, hermanos, nos casamos, no teníamos nada. Teníamos una casa que no estaba realmente bien, no estaba como hoy está. Cuando antes no teníamos un salario, incluso no teníamos un buen salario, Dios, nuestro Padre, se encargó de proveernos lo necesario. ¿Me explico? Entonces dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había nada en la tierra, y de la nada Dios hizo todo lo que nosotros en este tiempo estamos viendo. Si nosotros miramos años para atrás, nos daremos cuenta que no teníamos ni un auto, no teníamos incluso ni la casa, no teníamos hijos, no teníamos prácticamente nada. Pero aún así, nuestro Padre Celestial nos dio lo que nosotros necesitábamos y lo que nosotros le pedimos. El problema es que cuando nosotros empezamos a tener y empezamos a confiar más en nuestras riquezas, en lo que nosotros tenemos, es entonces cuando la fe mengua, porque estamos creyendo más en lo que nosotros ganamos, en lo que nosotros tenemos. Al principio no teníamos nada, hermanos. Cuando venimos a este mundo no teníamos absolutamente nada. Pero conforme hemos ido avanzando y sabiendo que tenemos un Padre que nos está proveyendo todas las cosas, el Señor nos está bendiciendo. ¿Qué nosotros hacemos como padres? ¿Qué no le damos a nuestros hijos? Suplimos sus necesidades, eso es una realidad. Nosotros que hemos sido hijos, ¿a quién recurrimos primero cuando tenemos una necesidad? Si no es a nuestro Padre, no recurrimos a alguien que no sea nuestro papá o nuestra mamá. Sabemos nosotros, los que tienen papá y mamá, o los que tienen nada más mamá o papá, saben que pueden contar con alguien en todo momento. Y ese es humanamente nuestra madre o nuestro padre. Con él podemos contar siempre. A pesar de la edad que tengamos, nuestros padres ahí en su casa y nosotros en otro lado, ellos siempre están al pendiente de nosotros como hijos. Y nosotros como padres también siempre estamos pendientes de nuestros hijos, que no les falte absolutamente nada. Y no estamos nada más como padres viendo si les falta comida o si les falta el vestido. Nos enfocamos en más áreas, no solamente en eso. Y esto lo estoy diciendo para que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial no solamente está enfocado en esto, sino en toda nuestra vida, hermanos, y en nuestro cuerpo. Ahora bien, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. La prioridad, hermanos, para recibir. Si nosotros solamente nos enfocamos en el alimento o nos enfocamos en el vestido, estamos perdiendo el enfoque de la forma en la que Dios la ve. Estamos perdiendo la visión de cómo el Señor, nuestro Padre, ve las cosas. Debemos de enfocarnos en todas las áreas, no solamente en una. Y nosotros tenemos una necesidad muy grande, que es nuestra área espiritual, el tener al Señor en nuestra vida. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿qué somos nosotros? Y habla, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
Hace días en el grupo de WhatsApp de la iglesia mandé una foto. Estaba esperando un producto en Soriana y estaba yo sentado y se para un tordo al lado mío, hermanos. Y recordé este pasaje. Y cuando yo volteo a ver al tordo y el tordo me ve a mí, traía en su pico comida. No traía más comida, yo creo, porque no le cabía en la boca, en el pico. Y el tordo se hace más para allá y es cuando le tomo la foto y recuerdo ese pasaje donde dice: ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Empezó a volar, vio la comida, la agarró, nuestro Padre se la dio y comió. O tuvo que llevárselo a sus polluelos, a sus aves, a sus hijos, vaya, del pollo, del tordo, ¿me explico? Entonces, cuando yo vi esto, dije: ¿qué razón tiene ese tordo? No se ve ni estresado, no se ve preocupado. Está preocupado tal vez por nosotros, las personas, que pudiéramos hacerle algo, pero traía su alimento, hermanos, listo para comerlo o para llevarlo a sus polluelos. Entonces, pero habla de algo aquí. Y cuando habla, el Señor Jesús habla de las aves, dice: vuestro Padre. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos? ¿Somos siervos? Y permítame la palabra y perdón, o somos bastardos, hermanos. Somos hijos. Soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Amén. Usted es un hijo, hija de Dios. El Señor Jesús les está diciendo: hey, aquí vuestro Padre, y debo de saber yo en qué posición estoy, que soy un hijo, y como hijo mi Padre Celestial va a tener cuidado de mí. En la posición en la que yo estoy, el valor que yo le estoy dando a mi vida, cómo miro yo las cosas en este tiempo, como hijo, es que yo estoy viendo que tengo un Padre que me va a proveer las cosas que yo necesito. Yo no llego a mi casa y le digo a mi papá: oye amigo, oye vecino, oye papá, es mi papá, y lo saludo, es mi papá, ¿me explico? Y lo veo como un padre. Entonces, nosotros como hijos tenemos que aprender a ver a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. ¿Acaso yo no valgo más que esa ave? Claro, porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada por mí. Y eso va cambiando a mí mi mentalidad, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de creer, de tal manera que ahora digo: yo tengo un Padre. Tengo un Padre, mi Padre Celestial. El Señor Jesús dijo, ahora realiza así: Padre nuestro. A veces cuando nos enfermamos o cuando pasamos por una tribulación, ¿qué le decimos? ¿Cómo oramos, hermanos? Oh Señor, si yo soy tu siervo. ¿Qué es más, hermanos? ¿El siervo o el hijo? ¿Qué es más? Y con todo respeto, digamos, ¿quién es más? ¿El que le ayuda en la casa, que usted le paga, o su hijo que está con usted? ¿Por quién haría más? Si tiene que dejar una herencia, ¿quién se la da? ¿A la persona que le hace el aseo, que le ayuda, que le lava, que le plancha? Si tiene que dar sus recursos a usted, ¿prefiere dárselos al siervo, al que le ayuda, o prefiere dárselos a su hijo? Entonces, nunca, hermanos, hemos dejado de ser hijos desde que aceptamos al Señor en nuestro corazón, y debemos de tener eso bien claro para poder recibir. Tenemos un Padre y debemos de quitarnos de nuestra mente que ciertamente nuestros padres nos educaron de una manera, nos educaron de una forma, y pudiera ser que nuestros padres a alguien le restringieron muchas cosas, o incluso alguien no tuvo papá. Pero el Padre Celestial siempre ha estado presente con nosotros para bendecirnos, para dar lo que nosotros necesitamos. Está hablando aquí de un
valor que yo tengo delante de Dios? El Señor Jesús en esa pregunta, digamos, afirmativa, está diciendo, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? Claro que valemos más. Yo tengo un valor y ese valor, hermanos, debo de creerlo para que Dios, el Padre Celestial, pueda proveerme. Yo no soy un ave, hermanos, no soy un lirio, soy un hijo de Dios y tengo un Padre Celestial. Dice, y es entonces cuando habla aquí, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando nosotros nos afanamos y perdemos de vista que Dios, el Padre Celestial, nos puede proveer lo que necesitamos y dar, hermanos, abundantemente, pero eso es otro tema. Él está preocupado, digamos, entre comillas, Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros nos afanamos, es entonces que empezamos a enfermarnos. ¿Cuántas enfermedades no hay en este tiempo a causa de la preocupación, del afán? Nos preocupamos y ¿qué sucede? Hay colitis, hay gastritis, hay estrés, hay insomnio. Nos peleamos, hermanos, por el afán, por el estrés. A veces discutimos con las personas de nuestra casa, nos peleamos con la esposa. ¿Y qué sucede? Perdemos las relaciones. Por eso el Señor también nos dice, no te afanes. Andamos preocupados, andamos afanados, trabajando más tiempo de lo que nosotros podemos, casi no dormimos, andamos estresados y eso nos afecta en nuestro cuerpo, no dormimos lo suficiente. El Señor dice, yo me preocupo más, vale más tu cuerpo que el vestido. Hay vestidos, hermanos, hay camisas que a veces no nos ponemos muchas veces, que nomás son pocas veces. Tenemos el closet, lo tenemos bien de buena ropa, tenemos ropa suficiente y aún así estamos estresados viendo a ver qué me voy a poner. Y no es así. Porque si tú, hermanos, a causa del estrés, de la enfermedad o del afán, de las preocupaciones, te estás enfermando de más, el Señor dice, espérate, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo te voy a dar a ti lo que tú necesitas. Créeme, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Amén. Estamos aquí como hijos y como hijos, hermanos, no estamos sobreviviendo, estamos viviendo. No estamos para sobrevivir, estamos para vivir y una vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ¿qué tenía David? David ofrecía, dice la palabra. Pero ¿qué tenía David antes de ser rey, hermanos? Si vas a la palabra, ¿qué tenía? Era un pastor de ovejas. Y le creyó a Dios cuando fue ungido. Y le creyó a Dios cuando fue a pelear. Y tuvo la fe para resistir y para vencer. Pero Dios le dio más de lo que tal vez se había imaginado, porque tuvo la fe en su Padre Celestial. ¿Qué pasó con José, el soñador? ¿Qué pasó con él, hermanos? Dios lo bendijo porque sabía él que tenía un padre que le podía proveer todo lo necesario y más allá. Estamos en tiempo, hermanos, en que nosotros no podemos estar confiando en nuestras fuerzas, en que podemos llevar a un límite nuestra propia vida con las preocupaciones, con el estrés, dormir 3-4 horas diarias y afanarnos y tenemos, es cierto que tenemos que pagar los servicios, agua, luz, tenemos que pagar los servicios, pero tenemos que creer en Dios, en nuestro Padre Celestial, que Él va a proveer lo necesario para que nosotros vivamos quietamente, vivamos tranquilamente. Nuestra vida debe de estar cimentada en Dios, en nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor, ahora mira, dice, no te afanes, considera los lirios. Y los lirios los compara con Salomón. Con Salomón lo está comparando. Ni aun Salomón se vistió como alguno de ellos. Con toda su gloria, con todo lo que tenía Salomón, ni aun Salomón se vistió. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así.
Vuelve a decir el Señor Jesús: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hace algunos años, y voy a dar este par de testimonios, hace algunos años, cuando tenía el trabajo no este que tengo, el anterior, recuerdo que llegué, era una empresa de servicio, y llegamos a un restaurante allá en la colonia Morelos, y íbamos a dar un servicio a un restaurante de mariscos. Y cuando yo llego ahí, hermanos, digo, olía, hermanos, olía el alimento sabroso. Y le dije al Señor, le dije: Padre, se me antoja una sopa de mariscos. Recuerdo mucho su testimonio, hermanos. Y dije, bueno, voy a respirar, y con eso, respirando, me voy a llenar de la sopa. Y mi compañero de trabajo, hermanos, que ganaba mucho más que yo en ese tiempo y tenía su propio negocio, me dijo, al terminar, hermanos, de platicar yo con Dios en mi pensamiento, me dijo: oye, te invito a una sopa de mariscos. Y yo me quedé así, tan rápido me contestó el Señor. Y pues, ¿qué cree que hice, hermanos? No, por favor, mira, no, dije, me siento, y empecé a comer, hermanos. Amén, dije, gracias, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios se encarga, hermanos, de bendecirnos, de darnos. En otra ocasión, hermanos, hablando de alimento, también estando en el trabajo, dije, se me antoja una carne, quiero comer carne. Y en eso me habla mi esposa y me dijo: te acabo de preparar un corte, te voy a llevar para que salgas de comer, para que salgas y recoges lo que te estoy preparando. Yo no sabía que mi esposa me estaba preparando algo así, hermanos. Y cuando lo voy viendo dije: gloria a Dios. Y le dije: oye, ¿y por qué compraste esto? Dijo: bueno, pues es que tenía ganas de hacer esto. ¿Me explico? Una ocasión, hermanos, también, fíjense cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Le dije a mi esposa: mira, necesito que vayas a comprar, que me compres ahí cada quincena, me compres una camisa o me compres otra camisa. Tenía algunas camisas, hermanos, que ya como iba engordando, pues me las empecé a dejar. Y cuando yo le decía eso a mi esposa me dijo: está bien. Y de repente llega una hermana y me dice: mira, le dice a mi esposa: acabo de comprar estas camisas, checa a ver si le quedan. Y cuando veo yo las camisas, mire, dije: de lujo, me quedan, de aquí son las camisas. Y cuando yo hablaba ahí con la hermana y con mi esposa, le decía: está bien. Y me decía alguien: son de marca. Dije: bueno, toda la ropa es de marca. No, es que esta es de marca, de ropa buena. Y cuando voy viendo, yo no conozco marcas, hermanos. Y dije solamente: gracias, Padre, porque tú das a tus hijos. Tengo un Padre que tiene el cuidado, hermanos. En ejemplos así de la vida, hermanos, que nosotros hemos llevado, que usted ha llevado, acuérdese cómo Dios le ha suministrado, le ha provisto de todo lo que usted necesita. Y dice la palabra del Señor: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios, no dice el Padre Celestial, ahora dice Dios. ¿Me explico? Primero de las aves habla del Padre, ahora de la hierba dice Dios. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? A creerle a Dios, a creerle a la palabra del Señor, a creerle a nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Si tú haces una lista, hermanos, y dices: yo necesito, y empiezas a escribir, ponle fecha y vas a ver que Dios, nuestro Padre Celestial, te va a responder. Él sabe que tú tienes esa necesidad. Si en este tiempo tú no has tenido un trabajo, déjame decirte que nuestro Padre Celestial, y tú eres una persona trabajadora, una persona diligente, que le gusta, hermanos, trabajar, que lo disfruta, déjame decirte que nuestro Padre Celestial va a proveer lo que tú necesitas. Y de una u otra manera, Él se encargará de darte no solamente a ti, sino también a tu familia, a tu descendencia, a tu esposa. Son principios, hermanos, de creer de que nosotros tenemos un valor, somos hijos de Dios, tenemos un Padre Celestial
depende de mí si me afano o no me afano. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el cuidado de ti también y de cada uno de nosotros. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso me gusta a mí, hermanos. Mi Padre Celestial sabe lo que yo necesito y sabe lo que necesita mi descendencia. ¿Qué necesitas tú? Créele a Dios, cree a la palabra de nuestro Dios, cree a lo que el Señor puede hacer por nosotros. No dejes de creer. Di, Padre Santo, yo voy a hacer tu voluntad. Yo sé ahora que valgo más que cualquier ave. Soy un hijo tuyo que valgo más que los lirios del campo. Esto es cuestión de fe. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No lo sé. ¿Cómo le va a hacer nuestro Dios? No lo sé. Pero de que Él va a dar lo que necesitamos, lo va a dar. A Él le interesa, sabe que tenemos necesidad del vestido, sabe que tenemos necesidad del alimento, lo sabe porque lo sabe. Pero también sabe que necesitas paz en este momento. También sabe que necesitas gozo en este momento. También sabe que necesitas salud en este momento. También sabe que necesitas el gozo, la paz, la confianza, la provisión. Sabe que estás necesitando. Confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor. Buscad, pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. En este tiempo es el momento de buscar a nuestro Dios. Que oremos, que cumplamos su palabra, que la leamos, que le sirvamos. Tú eres un hijo, Él es mi Padre. Busco a Dios, busco el reino de Dios. ¿Qué es? Leo la palabra, pongo en práctica lo que aquí dice. Ahora quiero decirte algo que no debes de olvidar, a ti que me estás viendo, que esta palabra te puede servir. Dios no te va a bendecir porque tú pienses que eres muy bueno, pero tampoco Dios va a dejar de bendecirte porque tú pienses que eres muy malo. A veces nuestra mentalidad nos lleva a pensar que yo he hecho cosas muy malas y que Dios, nuestro Padre, no nos va a dar lo que necesitamos. Es que si tú supieras todo lo que yo he hecho, ¿a poco Dios se va a fijar en alguien como yo si yo he sido de lo peor? Si tú abres tu corazón y aceptas al Señor Jesús en Él, tú pasas a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Jesús trae todas las cosas para nosotros. Todo el Señor lo trae para nosotros. Si no escatimó a su propio Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Todas las cosas te las va a dar. Él sabe que tienes necesidad. Él sabe que tienes que pagar un servicio que es necesario. Sabe que tienes que pagar el agua, sabe que tienes que pagar la luz, sabe que el día de mañana tienes que darle alimento a tus hijos. Lo sabe. Entonces busca primeramente el reino de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Acércate a Jesús y dile a nuestro Padre Celestial: Señor, yo voy a buscar primeramente el reino. Yo voy a buscarte, Señor. Me puedo pasar 16 horas diarias trabajando y no está mal, pero si yo dejo de buscar el reino de Dios, puedo llegar a tener un problema muy cerca. Yo me acerco a Dios, leo su palabra, intento cada día llevarla a la práctica, buscarle en oración, compartirlo con mis hermanos, perdonar, amar a mi prójimo, servir, ir a visitar a alguna persona, orar por las personas que están enfermas.
busco primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Hay muchas instrucciones, hay muchas bendiciones de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando uno entiende eso en su mente, hermanos, de que yo tengo un Padre, que tengo un Padre aquí tengo un Padre. No soy un huérfano, tengo un Padre. Cuando estoy enfermo, acudo a Él, porque Él tiene cuidado de mí. Valgo más que las aves, más que el vestido que pueda llevar. Si hay personas que usan en este tiempo zapatos de 10,000, de 15,000, de 30,000 pesos, valgo más yo que esos zapatos que puedo traer. Valgo más que ese pantalón de 5,000 pesos. Valgo más que eso. ¿Me explico? Confiemos en Dios, de que Dios, nuestro Padre Celestial, va a obrar en mis hechos, en mis acciones. Sabe que tengo que ser yo como niño debo de ser. Fíjese, anoté algo aquí que siento que fue algo que Dios me dio. Debemos de cambiar la mentalidad y decir, ¿cómo vemos al Padre Celestial, a nuestro Dios? ¿Yo lo veo como mi Padre o lo veo como mi jefe? ¿Cuántos tenemos jefes, hermanos, laboralmente hablando? Tengo mi jefe, pero tengo mi papá. Y a veces cometo el error de ver a mi papá como si fuera un jefe. Y nuestro Padre Celestial no es un jefe. Mi Padre es mi Padre. El que provee, el que tiene cuidado de mí, el que me cuida. Ese es mi Padre Celestial. Amén. Y mi Padre Celestial no actúa como si fuera un jefe laboral. No, quitemos eso de nuestro pensamiento. ¿Me explico? Porque a veces hablamos de nuestros jefes como buenas personas, como exigentes, como duros, o lo que sea, hermanos, que podamos estar hablando de ellos. Y nuestro Dios no es así. Si nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial como alguien enojón, tenemos un problema. Imagínese usted a Jesús con todo lo que hizo. Dejad a los niños venir a mí. Eso debe de cambiar en nuestra mente si lo tenemos, de que nuestro Padre es una persona enojona, es una persona que apenas está viendo que nosotros nos equivocamos y empieza a agarrar el cinto y nos va a dar una golpiza. No es así, es nuestro Padre Celestial y Él es un Dios que perdona. Amén. Entonces, esto que acabo de decir, hermanos, que tenemos un Padre, que nos enfoquemos buscando al Señor, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que usted y yo necesitamos van a ser añadidas. Amén. Yo valgo más que un ave. Voy a buscar el reino de Dios. Tengo un Padre y Él me va a dar lo que yo necesito. Y eso me va a llevar a mí, la fe que tengo en nuestro Padre, me va a llevar a que yo no ando turbado, afanado, preocupado o enfermo a consecuencia de lo que yo estoy necesitando. Pongo mi confianza en Dios y digo, Señor, ahorita no hay trabajo. Puede ser que para algunos el negocio no esté siendo muy fructífero más que para lo necesario. Pero Dios no te va a bendecir por tu capacidad o por lo que tú creas. Busca el reino de Dios. Le doy a Dios lo que le pertenece. Busco el reino de Dios y su justicia. Y sé que de una u otra manera Dios, mi Padre Celestial, va a proveer para mi esposa, para mí, para mis hijos. ¿Me explico, hermanos? No importa que ahorita no haya un trabajo, Dios te va a dar. Hace tiempo, por último, llegamos a un hogar. La iglesia, hermanos, ha entregado algunas despensas. Unos hermanos han dado cientos, otros hermanos han dado miles de pesos. Y hemos andado repartiendo despensas. Y un día me dijo una persona,
estaba esperando que alguien viniera a darme el alimento que necesitaba. ¿Y quién cree que llegó, hermanos? La iglesia Maranata. Dios envió a la iglesia Maranata a llevar lo que esa familia estaba necesitando. Hace no muchos días mi esposa estuvo un poco enferma. Y yo no estaba preocupado por qué iba a comer, hermanos, entre comillas, porque alimento, gracias a Dios, tenemos. Pero dije, Dios, Padre, ¿qué vamos a hacer hoy? Y dije, Señor, Padre, pues ayúdanos, porque un día mi hija hizo de comer, hermanos, e hizo de cenar. E hizo muy bien, hermanos. Sabroso. Y al siguiente día digo, Padre, pues voy a ir a comprar un pollo aquí en la colonia, un pollo chors, para comer, porque si yo les hago de comer a mis hijos, con seguridad no se lo comían, hermanos. Me habla un hermano, ¿cómo está su esposa? Ya le explico, hermanos. Y cuando estaba yo, hermanos, estaba trabajando en mi casa, llega el hermano, me habla y me dice, aquí estoy afuera de su casa. Hermanos, qué bendición. Llega, hermanos, nosotros somos 4 y el perro de la casa y bastante comida, hermanos. Oiga, hermanos, comimos ese día, cenamos ese día, hermanos, y después otra vez, hermanos. Entonces tenemos un Padre que se encarga de darnos a nosotros lo que necesitamos. Somos trabajadores, sí, somos diligentes, lo intentamos ser diligentes. Dios se encarga de bendecir, nuestro Padre se encarga de bendecir y dar lo que necesitan a sus hijos. En algún momento usted ha tenido la necesidad de pagar la luz y no ha tenido, y de repente llega el apoyo, nuestro Padre Celestial envía. No ha tenido algún alimento y de repente nuestro Padre Celestial llega. Así es nuestro Padre, hermanos, porque somos sus hijos. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Busque a Dios, créale, porque el Señor es fiel a su palabra. Dios bendice a sus hijos. Hemos escuchado en este tiempo que en medio de esta crisis hay personas que el Padre Celestial los ha bendecido de tal manera que les aumentan el salario al 50% y algunos hasta el 100%. Increíble, increíble esto. Amén. Algunas personas han sido despedidas del trabajo, pero maravillosamente el Señor se encarga de darles un trabajo mejor al que tenían. ¿Acaso no es ese nuestro Padre? Amén. Sigamos adelante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, cuando estemos, Señor, buscando tu rostro, sabemos, buscando tu reino, Padre Santo, que tú nos bendecirás. Que si tú has dado a tu Hijo, Señor, juntamente con Él vienen todas las cosas. Y confiamos, Señor, en tu palabra para no estresarnos, para no afanarnos, para no perturbarnos, sino que confiemos plenamente de que tú te encargarás de cada uno de nosotros. Señor, tú no eres un Dios de escasez. Padre, tú no eres un Dios de estrés, de crisis. Y nosotros somos tus hijos y tenemos valor y te creemos. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos que están viendo este mensaje y a los que en un futuro cercano las verán, estas prédicas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso. En mi casa, en su casa, donde usted esté en su trabajo, hable fe, viva fe, hable fe, coma fe, haga todas las cosas con fe. Amén. Sus palabras sean de vida, sus palabras sean de victoria, sus palabras sean de gozo. Amén. Más adelante daremos una predicación acerca de las palabras, de la importancia de nuestras palabras. Que el Señor les bendiga
y les guarde. El próximo domingo estaremos, si Dios lo permite, transmitiendo, hermanos, a las 5 de la tarde. Dios les bendiga, les guarde, duerma bien, descanse, tenga gratos sueños. Amén. Dios les bendiga, hermanos.